cómo en el 98, con este documento del UCAPDS, se hablaba de algunos lineamientos para establecer los objetivos de acuerdo al control de los síntomas del paciente que tenía diabetes. Por otro lado, se hablaba de algo muy interesante que era en relación a utilizar monoterapia, y eso se hablaba de un tratamiento intensivo desde el inicio. Sin embargo, a pesar de la evidencia que fue contundente, tardaron 9 años y fue precisamente hasta el 2007 cuando apareció por primera vez la metformina como un tratamiento desde el inicio del tratamiento de los algoritmos de la ADA, del ISD, en donde precisamente se hablaba de un tratamiento intensivo con monoterapia. Posteriormente fueron unos estudios como el ACCORD, el ADVANCE y el BAND, en donde precisamente se hablaba de que quizá un tratamiento mucho más intensivo pudiera ser mejor en el paciente que tenía diabetes. Sin embargo, era claro que esta población que fue incluida en el ACCORD y en el ADVANCE, el 35% ya tenía enfermedad cardiovascular establecida. Prácticamente el promedio de tiempo de evolución era de más de 10 años de evolución, y el tratar de ser mucho más estricto cuando precisamente pues el paciente ha estado descontrolado, hablaba de una memoria metabólica y probablemente estábamos llegando muy tarde a la intensificación en este grupo de pacientes. De tal manera que se hablaba ya de algunas características como la edad y las comorbilidades para precisamente establecer los lineamientos. Y algo muy interesante que fue que en el 2008, a partir de estos estudios, la FDA estableció que no solamente se requería ser eficaz en la reducción de hemoglobina glicada, sino un aspecto de seguridad cardiovascular en este grupo de pacientes que sabemos que tienen mucho mayor riesgo. De tal manera que, a pesar de eso, en 2008, fue hasta el 2013 que la ADA y el ISD establecieron un consenso en donde hablaban que la meta de hemoglobina glicada iba a estar determinada por otros factores. Y hablaba precisamente que si el paciente tenía mucho mayor riesgo de hipoglucemia y de eventos adversos, pues probablemente teníamos que ser mucho menos restrictivos, tomando como base a la hemoglobina glicada de 7. Y que si había menos riesgo de hipoglucemia, entonces podríamos ser mucho más estrictos, es decir, mucho más abajo de 7. En cuanto a la duración de la enfermedad, tomando este criterio de 10 años, menos restrictivo, y si tenía menos de 10 años, podríamos ser mucho más restrictivos. En cuanto a la esperanza de vida, si el paciente la expectativa de vida era más corta, pues evidentemente menos restrictivos. Si ya tenía comorbilidades, es decir, complicaciones macro o microvasculares, ese paciente, pues probablemente podríamos ser mucho menos restrictivos, y obviamente tener en consideración la red de apoyo de este paciente para decidir la intensidad. 5 años después, en Berlín, se publica en octubre este reporte de consenso entre la ADA y el ISD, en donde precisamente hablan que el manejo de la hiperglucemia tendría que ser estableciendo metas de control de glucosa, pero con un enfoque de prevención. Lo que buscamos es hacer una intervención mucho más temprana para prevenir complicaciones y optimizar la calidad de vida. Y que el régimen o la elección del tratamiento tendría que ser consensado con base en las preferencias del paciente y las características clínicas que tuviera el paciente. Por otra parte, hablábamos de que eran ajustados a la realidad de cada paciente, es decir, debía de ser considerado el acceso, el costo del fármaco y la cobertura del seguro. De tal manera que se habla de primer línea de tratamiento al cambio en el estilo de vida con metformina, y que el segundo criterio tendría que ser si se tenía enfermedad cardiovascular o renal o si no se tenía. Si se tenía enfermedad cardiovascular o renal, se prefería precisamente aquí evaluar si había un predominio de enfermedad cardiovascular aterosclerosa o bien un predominio de insuficiencia cardíaca o renal. Si no había enfermedad cardiovascular establecida o renal, era muy importante evaluar si lo que pretendíamos era evaluar el riesgo de hipoglucemia, si lo que buscábamos era la reducción del peso,
o teniendo siempre en consideración el costo del fármaco. De tal manera que quiero presentarles este caso clínico en donde es un hombre de 69 años que se diagnosticó hace un año con diabetes y que está con metformina, una tableta cada 12 horas. Su control ha variado desde su diagnóstico con una hemoglobina glicada que va de 7.8 a 8.9 a lo largo de la vida, a lo largo de este tiempo de control, y que se diagnosticó posteriormente dislipidemia, hipertensión, pero característico es precisamente observar que el paciente tiene un mal apego al tratamiento. También podemos observar cómo el paciente, en este caso lo lleva su esposa porque ha notado que ha tenido algunos olvidos y precisamente se ha encontrado en ocasiones desorientado. El paciente refiere que ha tenido dolor crónico en la espalda, ha tenido visión borrosa, tiene nicturia con un peso inestable y no tiene automonitoreo. De tal manera que a la exploración física lo que encontramos es que el paciente tiene una hipertensión descontrolada en 165/95, su índice de masa corporal es de 27.4, tiene cataratas, que esto es algo muy importante, pero los reflejos están disminuidos, el pulso pedial está disminuido, las uñas están engrosadas, la propiocepción y monofilamento están alterados, de tal manera que esto ya te habla que el paciente ya tiene complicaciones microvasculares, es un paciente de adulto mayor de más de 65 años que tiene cataratas, entonces ya habla del descuido que puede tener este paciente. Al momento de la evaluación tiene una hemoglobina glicada de 9.2, el LDL en 136, la tasa de filtración en 69 y la albúmina en orina de 18 miligramos por gramo. De tal manera que lo primero que debemos de definir para saber qué tratamiento es el que debo de implementar es establecer cuál es la meta que tiene este paciente. La pregunta es menos de 9 pero más de 8.5, menos de 8.5 pero más de 8, menos de 8 pero más de 7.5 o menos de 7. Más de 65 años, es un paciente que, si bien es cierto, está debutando, tiene ya complicaciones microvasculares, probablemente la disminución del pulso pedial habla de un compromiso macrovascular, entonces ya estamos teniendo complicaciones importantes ahí que es importante al momento de evaluar. ¿Y por qué les quiero mostrar esto? Porque si nosotros vemos en la encuesta de salud del 2012 comparado con el 2018, cómo ha ido incrementando la prevalencia de diabetes. Si bien es cierto, vemos que hay un incremento en población que tiene menos de 40 años, cada vez vemos personas más jóvenes, es importante mencionar que el grueso de la población con diabetes la vamos a encontrar en este rubro, mayores de 60 años. Prácticamente más del 50% de nuestra población va a tener precisamente diabetes cuando tienen más de 60 años. Y de aquí, estos algoritmos que publicamos recientemente en noviembre y que se presentó como un simposio de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología, en donde es importante que en el paciente que tiene más de 65 años evaluemos el deterioro de salud, si es leve, moderado o grave. Entonces, leve, si no tiene comorbilidades o tiene de 1 a 2 enfermedades crónicas adicionales a la diabetes, sin necesitar apoyo para actividades de la vida diaria, en donde la meta sería menos de 7.5 si estamos utilizando fármacos que tienen bajo riesgo de hipoglucemia, y menos de 7.5 podría ser 6, 6.5. Metas con fármacos que producen hipoglucemia de hemoglobina glicada se recomienda que estén entre 7 y 7.5. Moderado, si tiene más de 2 enfermedades crónicas, deterioro cognitivo, como es el caso del paciente, evidentemente se recomienda una hemoglobina de menos de 8, esto puede decir hasta 6.5, y si está con fármacos que producen hipoglucemia, tendrá que quedarse entre 7.5 y 8. Y grave, obviamente, que estuviera, en este caso, ya con demencia moderada, con una enfermedad terminal, un cáncer, por ejemplo, pues evidentemente una hemoglobina glicada de menos de 8.5 y de 8 a 8.5 si está con fármacos que producen hipoglucemia. De tal manera podríamos hablar
que en términos generales es menos de 8, pero más de 7.5, asumiendo que anteriormente se tenía únicamente una sulfonilurea en este grupo de pacientes. Sin embargo, puede ser menos de 8 si tenemos fármacos que, y esto hablaría menos de 6.5 o 6.5, si el paciente estuviera utilizando fármacos que no causan hipoglucemia. De tal manera que, además de hacer una intervención en el cambio en el estilo de vida, quisiera preguntarles qué tratamiento implementaríamos en este escenario. 9.2 de hemoglobina glicada sería incrementar la dosis de metformina a más de 1.500 miligramos, o bien estar con metformina y una sulfonilurea, metformina con un inhibidor de EPP4, con un inhibidor de SGLT2, con una TZD o con un GLP-1 o inclusive insulina. Ahora se pone muy interesante el manejo de la diabetes en el Seguro Social porque ahora se cuenta con todos estos recursos. Quiero presentarles estos algoritmos de tratamiento que ya fueron actualizados precisamente en octubre del año pasado, en donde me tocó participar precisamente como asesor, como experto en este desarrollo de los algoritmos, y en donde precisamente quiero presentarles aquí ya el cuadro básico de medicamentos del Seguro Social. Aquí ustedes pueden observar que se tiene sulfonilureas, glibenclamida, glimepirida, existen inhibidores de DPP4, en este caso tenemos acitagliptina, donde la dosis, si se tiene una tasa de filtración arriba de 45, estaríamos dando 100 miligramos, si está abajo de 45, pero más de 30, 50 miligramos. Y linagliptina de 5 miligramos una vez al día. Obviamente es importante tener claro que estos se pueden prescribir, como lo ponemos aquí, desde el primer nivel de atención. Esto está abierto para el primer nivel de atención. En el caso de los inhibidores de SGLT2 se tiene DAPA, que está únicamente para segundo y tercer nivel de atención por el especialista, y los GLP-1 como liraglutide, que también tienen la misma indicación en el caso de especialidades en segundo y tercer nivel de atención. Ahora, este es el algoritmo 8 que está diseñado para el tratamiento inicial en el paciente con diabetes, que está debutando con diabetes. Obviamente, se recomienda cambios en el estilo de vida y desde el inicio la metformina con este proceso de titulación, si estuviéramos hablando de metformina de liberación prolongada, obviamente la mitad de la tableta con procesos de titulación cada 5 o 7 días hasta alcanzar una dosis máxima de 3 tabletas al día. Sin embargo, sabemos que con más de 1.500 prácticamente vamos a tener el 80% de la dosis máxima de metformina. Aquí el punto es esto tomando en consideración la vida real del paciente que llega al Seguro Social, en donde puede llegar únicamente con un criterio de glucosa a lo mejor de 200, y en ese sentido, pues no tenemos todavía la hemoglobina glicada. De tal manera que lo que se tiene que hacer es evaluar si se tiene intolerancia o no a la metformina. Si se tiene intolerancia a la metformina, vean aquí que se recomienda cambiar a metformina de liberación prolongada o a un inhibidor de DPP4. Entran en este escenario, sin necesidad de tener otro criterio, el inhibidor de DPP4 como una opción en pacientes que tengan intolerancia a metformina. Si no tiene estos síntomas precisamente de intolerancia, tendremos que solicitar una hemoglobina glicada. Es muy importante comentarles que desde el 2015 ya se puso o se normó en esta norma oficial mexicana de diabetes que todos los niveles de atención deben de contar con la hemoglobina glicada, porque este va a ser el criterio para saber si voy bien o tengo que intensificar mi tratamiento. Y esto es súper importante. ¿Por qué? Porque la glucosa de ayuno no me es suficiente. Muchos pacientes han llegado portándose bien, ¿sí?, con una glucosa de ayuno de 112, 120, y cuando vemos traen hemoglobinas de 9.5. Ese paciente evidentemente lo único que hizo es portarse bien un día previo a los exámenes de laboratorio
y es de tal manera que decimos que la hemoglobina glicada me tiene una posibilidad de identificar más precisamente en algunos escenarios el control de mis pacientes con diabetes. Entonces, vean ustedes aquí cómo menciona que si la hemoglobina glicada está arriba de 9, en ese momento tenemos que iniciar tratamiento con insulina. Estamos buscando insulinizar, pero si tiene menos de 9, se deberá de conseguir o se considerar un segundo fármaco en donde ustedes pueden evaluar las opciones que aquí les cito a continuación. Y ustedes pueden observar precisamente cómo el segundo fármaco tendrá que ser de la siguiente manera. Si la tasa de filtración está arriba de 60 y tiene bajo riesgo de hipoglucemia o no tiene síndrome de fragilidad, es decir, en el mayor de 65 años es importantísimo que hagamos esta evaluación de síndrome de fragilidad. El fármaco que se va a preferir es una sulfonilurea. Si el paciente tiene una enfermedad cardiovascular establecida, es decir, un infarto, un accidente cerebrovascular, en ese momento se tiene que considerar un inhibidor de SGLT2. Si el paciente tiene hígado graso, no alcohólico, pero tiene un índice de masa corporal bajo de 27 y una fracción de eyección arriba de 50, ese paciente puede beneficiarse con una pioglitazona, evidentemente no utilizar en embarazo, ni en presencia de osteoporosis, ni tampoco si ya tiene falla cardíaca. Entonces, y aquí lo interesante, lo mencionábamos, prácticamente el 50% de nuestra población va a tener más de 60 años. Y es precisamente esta población en donde podemos saber que quizá ya exista una disminución o un deterioro en la función renal. De tal manera que si tiene una tasa de filtración de menos de 60 o tiene un riesgo elevado de hipoglucemia, es decir, una insuficiencia hepática, que pueda tener precisamente una insuficiencia renal, o bien que esté con alguna terapia ya que causa hipoglucemia, evidentemente el que se recomienda de primera línea es el inhibidor de DPP4. Esto es muy importante. Primera línea para esos escenarios, el inhibidor de DPP4. Segunda línea, el inhibidor de SGLT2. ¿Ok? Entonces, esto es algo que debe de quedar muy claro en la decisión para cuándo considerar al inhibidor de DPP4. De tal manera que quiero pasar a por qué se debe de justificar un tratamiento combinado. Realmente sabemos que el combinar un inhibidor de DPP4 y metformina es una combinación que puede actuar a diferentes o múltiples aspectos fisiopatológicos que existen en el paciente que tiene diabetes. Una de las características es que sabemos que hay una disfunción de la célula beta y esto va a llevar a que exista una menor secreción de insulina y también una menor producción de insulina, y que va a llevar a su vez a una sobreproducción de glucosa a nivel hepático y la resistencia a la insulina que conocemos que existe en el paciente con diabetes. Sabemos que en el caso de sitagliptina es un inhibidor de DPP4 que incrementa los niveles de GLP-1. La metformina disminuye la producción de glucosa a nivel hepático, esto a través de disminuir la gluconeogénesis y la glucogenólisis, y la sitagliptina reduce también la producción de glucosa a nivel hepático mediante la inhibición del glucagón. Esto es a nivel de las células alfa del páncreas, y por otro lado la metformina también incrementa los niveles de GLP. Sitagliptina mejora los marcadores de función a nivel de las células beta e incrementa la síntesis y liberación de insulina. Este defecto que estaría corrigiéndose con esta terapia, y que sabemos que la metformina tiene mecanismos de sensibilizar a la insulina tanto a nivel hepático, pero principalmente también a nivel muscular. Entonces, quiero presentarles un poco la evidencia de la eficacia clínica y seguridad con sitagliptina en pacientes diagnosticados recientemente. Aquí ustedes pueden ver cómo el tratamiento combinado pues siempre se acompaña de mayores reducciones de hemoglobina glicada. Pero también pueden ver este fenómeno de Brun-Garner, que es decir, a mayor concentración de hemoglobina glicada, una terapia combinada puede tener una mayor reducción en las concentraciones de ambos. Y ustedes podrán observar cómo la dosis de metformina a 2 veces al día, con 2 gramos al día,
en este color gris claro, vamos a llamarlo aquí, puede tener una reducción de 1.3%. Sin embargo, cuando nosotros vemos una terapia combinada, como es precisamente sitagliptina, 50 miligramos con metformina 1000 miligramos, puede tener una reducción de 2.1%. Esto es una reducción mayor. Pero veamos que si el paciente tiene una hemoglobina de más de 11, ese paciente puede llegar a casi una reducción del 3% en la A1C. Ahora, no solamente es decir qué porcentaje alcanzó de reducción con la A1C, sino qué porcentaje voy a lograr meter en control con esta intervención. Y precisamente aquí ustedes pueden ver que cuando se tiene un criterio de control de menos de 7%, la terapia combinada de sitagliptina 50 con 1000 2 veces al día logró meter al 66%, mientras que la intervención únicamente de metformina 2 veces al día solamente al 38%. Y si pongo una meta mucho más estricta que debe de ser considerada en el paciente de diagnóstico reciente, hablaríamos que con la intervención de 50 con 1000 2 veces al día lograríamos meter en meta de control al 44% y únicamente a la mitad o menos de la mitad, que sería el 20%, con metformina. Esto es algo muy importante para que nosotros llevemos a casa este mensaje de la importancia de un tratamiento combinado. Y el otro punto es precisamente los aspectos de seguridad, en donde pueden ustedes observar cómo sitagliptina es uno de los fármacos que pues tiene un perfil de seguridad mucho mejor. Y esto ha llevado que en estos escenarios con múltiples comorbilidades o en los adultos mayores, los inhibidores de DPP-4 se han posicionado como una de las primeras líneas de tratamiento. Y quiero mostrarles aquí, comparando la intervención con metformina a una dosis terapéutica que sería 1000 miligramos 2 veces al día, es decir, alcanzando la dosis de 2 gramos en esta tercera columna, versus sitagliptina 100 miligramos una vez al día. Y ustedes pueden observar precisamente que los efectos adversos serios prácticamente fueron similares con las dos intervenciones y que fueran causa de suspender la terapia debido a los efectos adversos fue del 3% con sitagliptina y de 4% con metformina. Suspendidos debido a eventos adversos serios, 2% con cita, 1 con metformina y ninguno que explicara esta mortalidad. Realmente podemos ver que el perfil de seguridad en términos generales relacionados con el medicamento sería menor con sitagliptina, 10% versus 19% con metformina. Quiero presentarles este otro caso clínico. Este es un hombre de 48 años con diagnóstico de diabetes tipo 2, hace 5 años en tratamiento con metformina, 850 miligramos cada 12 horas. El paciente trabaja en la construcción, su hemoglobina glicada ha estado en 7.2 en los últimos 2 años. Es el típico paciente que está muy cerca de la meta, pero vemos a la exploración física que tiene un índice de masa corporal de 30, tiene una presión arterial controlada, sus exámenes de laboratorio reportan en este momento que tiene una glucosa de ayuno de 169, su hemoglobina glicada en 7.4 y el LDL
está en 81. Entonces, la conducta, además de reforzar siempre en cada consulta el cambio en el estilo de vida, ¿qué implementaría en el manejo? Incrementar la metformina a 850 3 veces al día, agregar metformina con un inhibidor de DPP4, metformina con un inhibidor de SGLT2, metformina con TZD o metformina con un agonista del receptor del GLP-1. Basándonos en los algoritmos que hemos revisado precisamente del Seguro Social, pues la dosis de 3 tabletas al día, ya lo habíamos comentado, con más de 1,500, estaríamos alcanzando prácticamente el 80% de la eficacia con la metformina, por lo que creo que tendríamos que considerar un segundo fármaco. Estamos en un escenario de hipoglucemia, de tal manera que es importante considerar que si el paciente tiene riesgo de hipoglucemia, que sería este escenario, la primera línea de tratamiento que establece los algoritmos de tratamiento del Seguro Social es el inhibidor de DPP4. Esa es la primera terapia que ustedes deben de considerar. Como les decía, más de 3 hipoglucemias en una semana de menos de 70 o bien una hipoglucemia severa de menos de 54 es el motivo para que ustedes hagan el switcheo de la terapia que estaba utilizando y se agregue un inhibidor de DPP4 como primera terapia de adición a metformina. Entonces, este es el criterio que debemos de tener. Ahora, ¿qué es importante considerar? La reducción de la hemoglobina glicada, si bien es cierto, cuando uno considera, ya lo habíamos comentado como fenómeno de Bloom-Garden, ¿sí? Cuando vemos la hemoglobina glicada en el grupo que tuvo la intervención de citalmetformina, 8%, Vilda de 8.4%, Saxa partiendo de 8.1%, Alo con 7.9% y Lina de 8.1%. Y ustedes podrán ver que evidentemente la reducción pues se logró de 0.7 con sitagliptina y el que menor reducción tuvo pues fue linagliptina, y es importante mencionar en este caso que pues evidentemente este es un tema de consideración. No existe, debo de decir, un estudio head-to-head que diga que uno es superior al otro, sin embargo son comparaciones indirectas que están ahí presentes. En cuanto al riesgo de hipoglucemia con un inhibidor de DPP4, lo interesante es que ustedes puedan ver que en todos los estudios, 29 estudios, prácticamente fue nulo, 2.3%. Estos son hipoglucemias sintomáticas no severas y esto está determinado por la terapia de base que pudieran estar recibiendo los otros pacientes. Pero en términos generales pueden observar que sitagliptina fue de 1.9%. Y quiero presentarles este estudio que es muy parecido al caso clínico que presenté, en donde comparan la terapia de adición de sitagliptina en un brazo y en el otro glipizida, y que se van precisamente a largo plazo, 104 semanas, en donde la hemoglobina promedio que tenían estos pacientes eran de 7.3 en el brazo que recibió sitagliptina y de 7.31 en el brazo que recibió glipizida. Y ustedes pueden observar que la reducción fue prácticamente similar. Fue de 0.54 en el grupo que recibió sitagliptina y 0.51 con glipizida. Habla de no inferioridad comparado con una sulfonilurea. Y ustedes pueden observar precisamente que pues es un fármaco eficaz en la reducción y que tiene una ventaja, y es precisamente que no incrementa de peso, como lo podemos observar precisamente en el grupo con sulfonilurea versus sitagliptina, con una diferencia de cambio que es de 2.3 kilogramos, y en el caso de hipoglucemia, pues podemos observar prácticamente un incremento de casi 7 veces más en el grupo que estaba con glipizida versus sitagliptina. Esto lo ha posicionado como la primera línea de adición en los algoritmos del Seguro Social. De tal manera que, en resumen de esto, podemos decir que el riesgo de hipoglucemia debe de ser una consideración que debemos de estar
conscientes siempre que estemos tratando de controlar una hiperglucemia. Y que muchas veces la hipoglucemia es una barrera para este control de glucosa y que en comparación con una sulfonilurea, sitagliptina proporcionó una eficacia similar en la reducción de hemoglobina, pero sin incrementar el peso corporal y con menor incidencia de hipoglucemia. De tal manera que los inhibidores de DPP-4 pueden ser una opción adecuada en los escenarios donde se tiene hipoglucemia o que es un adulto mayor o que tiene insuficiencia renal o hepática. Quiero presentarles este otro caso clínico. Es una mujer de 42 años que es enviada por ginecobstetricia, ya que refiere que hace un mes el ginecólogo le solicitó una glucosa porque tenía infecciones genitales de repetición y que había sido multitratada, y documentaron una glucosa de ayuno de 194. Ella niega tabaquismo, tiene hipertensión de 8 años de evolución en tratamiento con enalapril, una tableta cada 24 horas, tiene el antecedente de 2 eventos de litiasis renal hace 4 y 2 años, y a la exploración física tiene un índice de masa corporal de 29, frecuencia cardíaca normal, la presión arterial está elevada, 146/98, tiene datos de resistencia a la insulina como acanthosis nigricans, y entonces, con base en lo anterior, se solicitó su glucosa de ayuno, tiene 174, A1C de 9.1, su colesterol total está en 171, el LDL en 87, HDL en 34, triglicéridos en 248. Y es algo mandatorio en el paciente que está debutando hacer el cálculo de la tasa de filtración por SECAR-EPI, y vemos que la tasa de filtración está en 43, es decir, tiene un estadio 3B. Y aquí probablemente cuando vemos la relación albúmina-creatinina, vemos que no hay albuminuria. De tal manera que es importante establecer que muy probablemente esta enfermedad renal no sea debida a la diabetes, sino que probablemente pueda ser atribuible a la litiasis renal que ha tenido la paciente. Sin embargo, está debutando en este momento con diabetes, y esto nos hace un escenario donde tiene una enfermedad renal estadio 3B con hipertensión descontrolada, y pues evidentemente está descontrolada mi paciente, 9.1. De tal manera que quisiera hacer esta pregunta. En este escenario de este paciente, ¿cuál de las siguientes opciones de tratamiento es mucho más eficaz para reducir la A1C? ¿El combinar metformina con inhibidor de SGLT2 o combinar metformina con un inhibidor de DPP-4? Y esto es algo bien interesante. ¿Por qué se lo sigo? Evidentemente, cuando uno ve el algoritmo 10 del riesgo de diabetes, aquí habla si se tiene enfermedad renal crónica, si se tiene menos de 60, sí o no. Si no tiene menos de 60, es importante evaluar el síndrome de fragilidad, si tiene múltiples inhibidor de DPP-4. Si no tiene esta situación, se puede agregar glimepiride. Si tiene enfermedad renal crónica, ellos mencionan que dependiendo de los estadios, es decir, más de 30, un 3B y un 3A, se debe de cambiar a metformina de liberación prolongada con un inhibidor de SGLT2. Sin embargo, llevo a colación esto porque creo que es importante tomar en consideración la hemoglobina glicada que no está tomada en este algoritmo. Aunque me tocó participar, sí es muy importante. Si bien es cierto, la recomendación del inhibidor de SGLT2 se hizo para tratar de prevenir la progresión de la enfermedad renal, tiene algunas limitaciones. Y aquí las voy a mostrar precisamente con esta revisión de Cochrane y metaanálisis que se hace, en donde se evalúan todos los diferentes agentes de tratamiento antidiabéticos, en donde el escenario es en el contexto de enfermedad renal crónica. Y quiero mostrarles precisamente cómo cuando nosotros vemos la capacidad de reducción de los inhibidores de SGLT2, el porcentaje de reducción que se puede tener es de 0.29. Es muy poquito lo que vamos a tener, ni siquiera 0.3. ¿Sí? En el caso
del inhibidor de SGLT2, podemos observar que prácticamente la reducción es del doble, 0.6. Entonces, cuando hablemos de capacidad de reducción de A1C, precisamente los inhibidores de DPP4 son mucho más potentes, ya que la eficacia en la reducción de la hemoglobina glicada en el inhibidor de SGLT2 es dependiente de la función renal. Si el paciente empieza a deteriorar la función renal por debajo de 45, este paciente evidentemente ya tendrá que considerar un fármaco donde no se pierda tanta eficacia, y ese es el inhibidor de DPP4. De hecho, en el 2020 también, en noviembre, nosotros presentamos esta propuesta de decisiones terapéuticas con el grupo de trabajo de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología, en donde me tocó participar siendo primer autor, y en donde nosotros hacemos esta connotación. Los inhibidores de SGLT2 retrasan el deterioro de la tasa de filtración y disminuyen la albuminura. Sin embargo, la eficacia en la hemoglobina glicada es menor conforme la tasa de filtración disminuye. Esto es algo muy importante. Y los inhibidores de DPP4 no pierden la eficacia. Probablemente lo único que requieren es el ajuste de la función renal, y que al final del día esto se traduce en una estrategia farmacoeconómica donde sabemos que, si bien es cierto, las instituciones públicas pueden estar limitadas en recursos, es importante que nosotros cuidemos esos recursos. Y el hecho de hacer el ajuste de la tasa de filtración por debajo de 45 a la mitad de la dosis, esto me permite ser mucho más farmacoeconómico. Si bien es cierto, en el caso de la linagliptina se mencionaba que no requiere ajuste de la dosis en cuanto a función renal, es importante mencionar que esto representa un costo igual para la institución, y que si yo puedo ajustar al 50% de la dosis, puedo tratar a 2 pacientes por el costo de un fármaco que es de 100 miligramos. Y si yo tengo precisamente una reducción por debajo de 30, puedo tratar a 4 pacientes por el costo de un fármaco. Entonces, esto es hablar de farmacoeconomía, y que al final del día se traduce en que no tendré que estar surtiendo frecuentemente esta terapia, a veces como una estrategia para los que estamos en la trinchera surtiendo también recetas. Y bueno, quiero concluir con estos algoritmos para el manejo del paciente con diabetes tipo 2, que fue lo que les comentaba, la propuesta de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología, y que en lugar de los inhibidores del DPP4 va a estar recomendada en diferentes perfiles. Quiero comentarles un poquito cómo se hizo estos algoritmos. Primero se hizo en el escenario del paciente que no tenía enfermedad cardiovascular o renal establecida y con un índice de masa corporal de menos de 30 con diagnóstico reciente. El otro escenario era el paciente que tenía obesidad por más de 30 de índice de masa corporal, pero que no tenía enfermedad cardiovascular ni enfermedad renal. El tercer perfil de paciente lo hicimos con pacientes que tenían enfermedad cardiovascular establecida y enfermedad que definida por accidente cerebrovascular, infarto o enfermedad arterial periférica y falla cardíaca también. El cuarto perfil fue el paciente con enfermedad renal. El quinto perfil en el escenario del paciente que tenía más de 65 años, y quiero mostrarles precisamente que en el perfil del paciente con diagnóstico reciente, sin complicaciones cardiovasculares o renales y con un índice de masa corporal de menos de 30, se recomiendan a los inhibidores de DPP4 como fármacos de primera línea desde la primera evaluación cuando se tiene hemoglobina entre 8 y 10. Si ese paciente ya llegara con una hemoglobina glicada entre 8 y 10, ese criterio de terapia combinada debe de prevalecer, y como les comentaba, vamos a lograr un mayor número de pacientes que van a alcanzar meta de control.
El paciente con diabetes tipo 2 sin complicaciones cardiovasculares o renales, pero que tiene obesidad, se recomienda en primera línea de tratamiento desde la segunda evaluación. Es decir, este paciente probablemente ya con una hemoglobina entre 8 y 10 y que ya haya tenido ya sea un inhibidor de SGLT2 o un inhibidor de o un agonista del receptor GLP-1, en este caso, si tuviera el inhibidor de SGLT2, puede ser como terapia de adición. No podría si está con un agonista del receptor GLP-1. Sin embargo, si no se tiene el recurso, también se pone como primera opción, bueno, se pone como una opción, perdón, de tratamiento desde la primera evaluación. Y si el paciente tiene enfermedad renal crónica, se pone desde la primera evaluación, si tiene entre 8 y 10 y tiene una tasa de menos de 60, obviamente con la recomendación de ajustar dosis a función renal. Y como primera línea de tratamiento, en adición a insulina, cuando se tiene una tasa de filtración de menos de 30, pero con una hemoglobina glicada entre 8 y 10, o inclusive con más de 10%. ¿Por qué? Porque la eficacia en la reducción de hemoglobina glicada, los inhibidores de DPP-4 siguen considerándose esta opción de tratamiento. Y si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, ya sea infarto, accidente cerebrovascular o falla cardíaca, se recomienda desde la primera evaluación, si está fuera de metas, o como primera línea desde la segunda evaluación. Es decir, este paciente probablemente ya tenga un inhibidor de SGLT2, pero si tiene un agonista del receptor de GLP-1, pues evidentemente no se recomienda la adición de un inhibidor de DPP-4, ya que no tendría una razón de ser. Y finalmente, si el paciente es mayor de 65 años, en estos algoritmos nosotros los pusimos como primera línea de tratamiento desde la primera evaluación cuando se tiene entre 8 y 10. Y desde la primera evaluación si está en menos de 8. Y desde la primera evaluación con hemoglobinas de más de 10 en adición a insulina. Como pueden ver, es un fármaco que puede ser combinado y que puede estar desde las primeras líneas de tratamiento. Y bueno, con esto yo estaría terminando mi presentación. Quiero agradecer su tiempo y a MSD el espacio para poder dar este curso de actualización. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Garnica, por esta excelente presentación en nuestro evento inaugural del seminario Conexión Diabetes IMSS. Antes de iniciar nuestra sesión de preguntas y respuestas, mencionarles que en un esfuerzo por apoyar la adopción de los algoritmos, se ha hecho una impresión que se ha distribuido a lo largo y ancho de la República Mexicana en las distintas delegaciones y clínicas, y la idea es que ustedes como usuarios primarios de estos nuevos algoritmos lo tengan a mano como referencia. En caso de que no se encuentre en ese momento disponible en forma física, hay manera a través de una página de descargar los algoritmos. Esperamos en breve hacerles llegar la liga de esta página para que puedan ustedes tenerlos a la mano en forma virtual, incluso descargarlos en algún dispositivo que puedan tener a la mano durante la evaluación de los pacientes o la toma de decisiones. Doctor Garnica, no sé si está por aquí para empezar. Tenemos un buen número de preguntas. Aquí listo, doctor Víctor. Bueno, pues agradecer la invitación por parte de MSD para poder presentar estos algoritmos que sin lugar a dudas permiten ofrecer una nueva opción de tratamiento a todos nuestros pacientes. Creo que podrán beneficiarse muchos con estas opciones. Y bueno, pues adelante, está listo. Muy bien, doctor. Pues para empezar trataremos de contestar la mayoría de ellas. Mencionan que hasta qué índice de masa corporal, si es que hay un límite, se debe de dar la metformina. Realmente, pues no hay una contraindicación para darlo. Bueno, tradicionalmente aquí se hizo la recomendación de un tratamiento intensivo con
metformina o bien una sulfonilurea cuando se desarrolló precisamente el UCA-PDS, y de ahí se sacó este criterio de que el máximo beneficio era en población que tenía un índice de masa corporal de más de 30. Claro, sí, bueno, la pregunta iba en relación a índice de masa corporal. Entonces, por eso hice de dónde venía la recomendación. ¿Cuándo usar hemoglobina glucosilada? Me imagino como parámetro de control. Esto es algo que hemos peleado bastante. Probablemente les comento que cuando nos tocó participar en la norma oficial mexicana de diabetes en el 2015, se fue al congelador 3 años y fue hasta el 2018 que salió. Esto ya se había consensado, era un tema quizá de presupuesto, de cómo desde el primer nivel de atención tener la hemoglobina glicada. Yo les diría que esta debería de ser, en la mayoría de los casos, la herramienta para tomar decisiones, más que la glucosa de ayuno. Por otro lado, hay escenarios en donde probablemente pueda ser un marcador no tan bueno como es el paciente con enfermedad renal crónica, hablando que tuviera un índice de masa corporal de 15 probablemente ya no nos funciona, o un paciente que tuviera una tasa de filtración de menos de 30 puede alterarse la hemoglobina glicada. Pacientes que tuvieran anemias por deficiencia de hierro o algunas hemoglobinopatías, en algunos pacientes adultos mayores también de más de 75 años, también se puede alterar un poquito. Entonces, es importante también utilizar otras herramientas, como pueden ser los automonitoreos, que me permite ver mucho cómo va ese paciente. ¿En quién sirve un automonitoreo? Si ya está con una insulina. Si está con tratamiento oral, realmente estar picando mucho, el paciente no ha demostrado al día de hoy de manera contundente una ventaja. Gracias, doctor. ¿Linagliptina de 5 miligramos puede utilizarse en pacientes con prediabetes? Realmente todo esto que nosotros pusimos está de acuerdo a las indicaciones aprobadas por COFEPRIS. No podemos nosotros hacer en un algoritmo, inclusive si checan a mí me ha tocado participar mucho en los algoritmos, primero para poder establecer un fármaco en un algoritmo de tratamiento, tiene que estar aprobado por el Consejo de Salubridad, tiene que tener una clave interinstitucional y la aprobación indicada. Ningún inhibidor de DPP-4, ninguno, tiene una aprobación en el escenario de prediabetes, intolerancia a la glucosa o glucosa alterada. De tal manera que no podemos hacer esa recomendación. Gracias, doctor. ¿Se cuenta con metformina de liberación prolongada en el primer nivel de atención del IMSS? Esa es una pregunta muy interesante. Al menos en el cuadro básico de medicamentos aparece. Uno esperaría que sí ya estén, incluso no nada más la metformina de liberación prolongada, sino también los inhibidores de DPP-4, SGLT2, GLP-1. Esto yo creo que ya es un tema que sale de mi conocimiento para poder universalizar esta respuesta. Gracias, doctor. Aquí vamos a tratar de dilucidar la pregunta. Dice, complicaciones crónicas del paciente de predominio microvascular, menor de 7% de hemoglobina glucosilada para control, ya que tiene diabetes mellitus, hipertensión arterial o dislipidemia. ¿Influye en algo la comorbilidad con el nivel de hemoglobina glucosilada para las complicaciones microvasculares?
Sí, sin lugar a dudas es con lo que más correlaciona. Si nosotros queremos evitar complicaciones microvasculares, nuestro objetivo debe de ser el control de glucosa. Evidentemente, correlaciona con mayor incidencia de eventos o complicaciones microvasculares cuando la hemoglobina glicada empieza a elevarse. Universalmente hemos demostrado que hablar de las complicaciones macrovasculares correlaciona más con el descontrol antihipertensivo y con los lípidos, específicamente con el colesterol LDL y con el colesterol no HDL. De tal manera que sí es importante nosotros tomar la hemoglobina glicada como uno de los indicadores para tratar de minimizar las complicaciones microvasculares. Y esto ya está demostrado. El bajar el 1% la hemoglobina glicada se traduce en una reducción del 37% de las complicaciones microvasculares. Gracias, doctor. Aquí hay una pregunta, creo que lo mencionó claramente durante su presentación, simplemente para reiterarlo. Dice, buenas noches, mi duda es la siguiente. ¿Qué pasa con nosotros médicos familiares? Esto me imagino es un primer nivel de atención, que solo tenemos metformina y glibenclamida. Y debido a la pandemia no tenemos cómo enviarlo a segundo nivel para utilizar inhibidores de FP4 y otros medicamentos. Esto es bien importante, por eso me tomé estos pocos minutos para poder explicar que ya están en el cuadro básico. Evidentemente nosotros tenemos que hacer también la gestión desde nuestra trinchera para solicitar los medicamentos. Si lo dejamos a las autoridades, probablemente, y esto ha pasado, pues no me lo solicitan, a mí no me han pedido, y si no me lo han pedido, pues quiere decir que no lo necesitan. Esto ya sucedió con nosotros en alguna ocasión con algunas terapias que nos dijeron no hay, dejamos de solicitarla y definitivamente la sacaron del cuadro básico. Entonces, creo que desde nuestra trinchera tenemos que hacer un poquito la gestión para solicitar el medicamento. Como les mostré, está autorizado metformina, sulfonilurea, TZD e inhibidor de DPP4 como sitagliptina desde el primer nivel de atención. Gracias, doctor. Dicen, pacientes que tienen efectos secundarios no tolerables a metformina, ¿qué tratamiento se sugiere? Por ahí lo menciona el algoritmo también, pero... Claro, una línea, pues obviamente, inhibidor de DPP4 como sitagliptina. Como ya se ha comentado, siempre es importante que en la primera evaluación hagamos un cálculo de la tasa de filtración glomerular y con base en esto, utilizando sobre todo la calculadora de CKD, que es la que está aprobada precisamente en el paciente con diabetes o la que se recomienda en el paciente con diabetes. Entonces, siempre esto va a ser importante para hacer el ajuste de dosis del inhibidor de FP4 como sitagliptina. Entonces, pues sería primera línea sitagliptina, ¿no? Muy bien, doctor. Dice algo que ya contestó, pero para puntualizar simplemente, en el caso de prediabetes puede utilizarse metformina con sitagliptina. Haciendo extensivo su comentario, creo que ningún fármaco, incluso la metformina, habiendo evidencia, pero formalmente no cuenta con una aprobación regulatoria para uso en prediabetes, como ya lo comentó ampliamente en el caso de linagliptina. Claro. Sí, no hay indicación ahorita. Muy bien, aquí es el comentario de la accesibilidad de fármacos. Inhibidores de FP4, menciona aquí el comentario, no es necesario ir a segundo nivel, se puede decidir desde el primer nivel. Luego dice, la Federación Internacional de Diabetes recomienda iniciar SGLT2 como primera opción en pacientes candidatos a uso de insulina, situación diferente a cómo están los algoritmos del instituto. Bueno, realmente el hablar de lo que dice la IDF no son guías que se recomienden seguir. De hecho, la IDF tiene pues algunas recomendaciones muy generales. Yo diría que los inhibidores de SGLT2, la evidencia más sólida la tienen en el contexto de enfermedad cardiovascular establecida. Y ese sería el escenario en donde
tanto los agonistas del receptor de GLP-1, específicamente con esa importancia, podríamos decir primero semaglutide, liraglutide, exenatide, dulaglutide, exenatide y lixisenatide, en ese orden. Pero en el caso de los inhibidores de SGLT2, una de las fortalezas podría ir en relación a la falla cardíaca, que ahí sí podría tener un papel indiscutible, sobre todo los antidiabéticos que tengamos, inyectables o no inyectables, y pues obviamente con enfermedad cardiovascular establecida. Entonces, para hablar como una terapia de adicción a insulina, híjoles, pues yo creo que todas las terapias son combinables, y yo te podría decir que hay que individualizar bien el caso, porque incluso hay, no en el Seguro Social, pero afuera, ya combinaciones de un GLP-1 con insulina. Hay la opción de un inhibidor de SGLT2, pero también tenemos evidencia con sitagliptina, con insulina en adición, bueno, como una terapia de adicción, sitagliptina. Y evidentemente el riesgo de hipoglucemia también fue menor, obviamente los requerimientos de insulina fueron menores, entonces la evidencia existe también con sitagliptina. Yo diría que esto va a depender de las características de cada paciente. Gracias, doctor. Aquí hay una pregunta precisamente sobre el inicio de uso de insulina. Mencionan, cuando la hemoglobina glicada es mayor de 9%, ¿qué tipo de glicemia? Yo creo que es insulina. ¿Hay que ajustar basal o postprandial? ¿O hay que utilizar la glucemia en ayuno o la postprandial? Claro. Aquí, cuando nosotros tenemos un paciente que le vamos a iniciar insulina, también hicimos algunas recomendaciones y tomando algunas consideraciones. Sin lugar a dudas, si la tasa de filtración está arriba de 60, seguimos haciendo hincapié en la eficacia y seguridad que tiene la NPH. Lamentablemente, con la NPH hay que aprender a manejar un poquito la farmacocinética de este paciente en la práctica clínica. ¿A qué me refiero? Se recomienda por lo menos 1 hora antes del desayuno o 1 hora antes de la cena. ¿Por qué? Porque el inicio de acción de esta insulina sería específica, sería 0.5 unidades por. Gracias, doctor. Aquí hay un caso muy particular. Mencionan un adulto mayor con hemoglobina glicada de 8.5%. ¿Qué opina del abordaje con metformina media tableta? No menciona la gradación de la media tableta cada 12 horas y un IDPP-4. Bien, hay una serie de estudios en donde han demostrado que una dosis de 1 miligramo, de 1000 miligramos o 1 gramo es igual, perdón que lo diga de esta manera, que pomada de la campana. Realmente en el paciente con diabetes, para tener una dosis terapéutica se requiere por lo menos una dosis de 1500 miligramos. Entonces sí es muy importante que nosotros utilicemos la dosis terapéutica.
Por otro lado, el agregar un inhibidor de DPP4 en este escenario los criterios de terapia combinada. Insisto, el hecho de que me haya tocado participar, siempre discutí, siempre dije hay algunos puntos que no estoy del todo de acuerdo. Sin embargo, es muy importante decir que de manera consensada se trató de hacer lo más posible cercano a la realidad y que fuera funcional por varias situaciones. Pero en términos generales, se ha establecido como nivel de corte para una terapia combinada una hemoglobina glicada de 8. Si tenemos así, y desde el inicio nos está llegando ese paciente con más de 8, iniciemos una terapia combinada. Ya tenemos los recursos, pero una terapia combinada que me garantice que no me va a dar hipoglucemia y que me va a permitir llevar a ese paciente con niveles de hemoglobina glicada incluso por debajo de 6.5 sin que ese paciente experimente hipoglucemia, porque el experimentar hipoglucemia hará que suelte la terapia. Y entonces va a decir, ese paciente, ese doctor me quiere matar. O sea, una hipoglucemia, sienten que se muere, aunque anden caminando con 200 o 300 como nada en la calle los pacientes que están descontrolados. Aquí hay una pregunta interesante y un poco a reflexionar. Dice, ¿cómo interfiere en su efecto terapéutico de un paciente el hipotiroidismo descompensado? Y yo lo pondría así, ¿qué es más importante para el control del paciente, el hipotiroidismo descompensado o que el hipotiroidismo afecte el mecanismo de acción de los fármacos? Bueno, ese tema me tocó darlo en un curso de preparación, bueno, de actualización para la Secretaría de Salud, muy interesante. Yo les diría que realmente cuando se tiene un hipotiroidismo descontrolado, descompensado, no bien sustituido, como le queramos llamar, realmente la absorción puede alterarse y por lo tanto la absorción de los medicamentos se ve modificada y por ende la eficacia en la reducción de la hemoglobina glicada se ha visto. Se ha encontrado que pudiera haber un incremento más o menos de 0.8% en la hemoglobina glicada cuando existe un hipotiroidismo descompensado, de tal manera que sí es muy importante tenerlo en consideración. Inclusive cuando se tiene tratamientos con insulina, recordemos que se puede formar depósitos de proteoglucanos que van a hacer un poquito más de fibrosis y van a alterar la absorción de la insulina. Entonces, sí afecta, como decía el doctor Víctor, se modifica la farmacocinética de estos fármacos. Gracias, doctor. Aquí es algo que usted también mencionó puntualmente, pero creo que vale la pena por la importancia del tema puntualizar. ¿Qué opina de un paciente con riesgo de hipoglucemia de la combinación metformina más glimepirida o glicazida? Bien, sin lugar a dudas diría que en el caso de glimepirida es la sulfonilurea que tiene menores tasas de hipoglucemia, es la más inteligente por llamarla de esa manera. En el caso de glipizida es una insulina, es una sulfonilurea que de alguna manera tiene también un perfil de seguridad muy interesante, sin embargo no se tiene en el Seguro Social. De tal manera que, insisto, hay que buscar el perfil del paciente. Si queremos universalizar terapias, creo que podemos caer en algunos errores como médicos. Y probablemente si tenemos una tasa de filtración arriba de 60, la sulfonilurea puede ser una muy buena opción. Nunca dar una sulfonilurea, aunque se tenga un perfil de seguridad como en el caso de glimepirida, que incluso ha demostrado seguridad cardiovascular, es decir, no disminuye, pero es segura en un perfil de alto riesgo cardiovascular, sí lo tiene, pero si tiene menos de 60, no expongamos a este paciente si tenemos otras opciones de tratamiento. Gracias, doctor. ¿Hay alguna diferencia entre utilizar un inhibidor de DPP4 y metformina por separado si no se cuenta con la tableta de combinación fija?
Híjoles, esta es una pregunta bastante interesante. En algunos estudios han demostrado que dar una dosis fija favorece la adherencia al tratamiento y por lo tanto hay algunos estudios que han demostrado un mejor control. ¿Por qué? Porque al haber una mejor adherencia, ese paciente va a tener una mayor reducción en la hemoglobina glicada. Esto es algo, cuando me tocó estar por primera vez allá en Reforma, en estas cosas de cuadros básicos, fue una discusión que tuve y dije, ¿por qué no tenemos combinaciones fijas? Sí, muchos de estos pacientes pueden beneficiarse. Pues déjeme poner un ejemplo. Si tuviera una tasa de filtración de 38 y tuviéramos una combinación fija de 850 con 50 de sitagliptina, con una tableta lo puedo tratar al paciente prácticamente y va a tener la eficacia como si tuviera más de 60 con 2 tabletas, más de 45 con 2 tabletas. Entonces, ahí hay un tema difícil. No sé, y aquí yo te preguntaría, Víctor, ¿se va a ver dosis fijas de cita con metformina en el Seguro Social? Sí, de hecho hay una presentación de sitagliptina metformina 50-850. Es la presentación que quedó de acuerdo a los requerimientos de la institución. Eso es mucho mejor. Yo creo que sí conviene utilizar combinaciones fijas, entonces sí, yo te diría, creo que se traduce en esa ventaja, mayor control y obviamente mejor pronóstico para el paciente. Simplemente aquí puntualizar que desde el punto de vista farmacológico y de mecanismo de acción no influye en nada el darlos por separado o darlos en la combinación fija. Es precisamente en aspectos de apego a tratamiento donde no solo combinaciones fijas, en este caso metformina con un inhibidor de EPP4, sino cualquier fármaco que para el paciente sea una sola tableta, aunque vengan varios fármacos, mejora el apego a tratamiento. Y eso ha estado estudiado particularmente en diabetes. Bueno, aquí sigue habiendo insistentemente en algunos casos donde mencionan que no hay disponibilidad del inhibidor de EPP4, mencionan en tercer nivel, mucho menos en primer nivel. Digo, esa es una situación que debería cambiar. Precisamente el propósito de este esfuerzo es difundir los algoritmos y hacer patente que están disponibles particularmente inhibidores de EPP4 junto con sulfonilureas, como ya lo mencionó doctor, la pioglitazona y la metformina. Desde el primer nivel de atención es posible su prescripción. Aquí es una combinación, dice, si el paciente está con metformina y sitagliptina una cada 12 horas, imagino que es esta combinación 50-850, y además insulina glargina a dosis altas, si esto no es suficiente, ¿qué otro medicamento puedo agregar o qué cambio de insulina debo hacer? Aunque aquí no menciona cuál es el régimen de insulina glargina que tiene. Imagino que es, ¿Cómo está el tratamiento? Tiene una combinación metformina inhibidor de EPP4 más insulina basal de tipo glargina. Okay. Pero aparentemente no es suficiente para alcanzar el control y menciona si se agrega un cuarto fármaco o se cambia el esquema de insulina. No, yo me iría por la titulación de la insulina, que esto es otro tema muy importante. Realmente, uno de los grandes problemas cuando empezamos a hacer los programas de educación médica continua en el Seguro Social por primera vez para hacer una insulinización temprana, por ahí del 2007 me tocó estar con el jefe de la raza. Hicimos a nivel nacional en diferentes hospitales y clínicas del Seguro Social estos esquemas de titulación y empezamos diciéndole que era importante empezar con 10 unidades, pero ¿cuál fue el problema al que nos enfrentamos? Que cuando quisimos hacer algún análisis de datos por ahí, encontramos que no se titulaba la dosis de insulina. Entonces, yo creo que aquí es muy importante hacer la titulación de la dosis de insulina. Como lo había comentado, cuando tenemos una insulina basal, nuestro primer objetivo debe de ser la glucosa de ayuda. De hecho, hay algunos proyectos, cuando estaba allá en el Centro Médico Nacional La Raza, que utilizaban
como la autotitulación por parte del paciente para que el paciente fuera titulando la dosis, hasta alcanzar metas de glucosa de ayuno. Le pedía 3 determinaciones a la semana de glucosa de ayuno, y si estaba entre 100 y 140, el paciente titulaba 2 unidades, si estaba arriba de 140, titulaba 4 unidades. Y de tal manera que cuando llegaba nuestra consulta a los 6 meses, a lo mejor ese paciente, si empezábamos con 16 unidades, regresaba con 30 unidades, pero ya llegaba controlado. Es una estrategia que puede ayudarnos a intensificar aquí. Entonces, creo yo que no perdamos de vista este criterio que había dicho. Criterios para intensificar insulina: si supero la dosis de 0.5 unidades por kilogramo de peso, 0.7 unidades por kilogramo de peso si es NPH, o si el paciente está teniendo un estado catabólico a pesar de la dosis de insulina, me habla de la necesidad de una intensificación mucho más rápida. No te escucho, Víctor. Creo que está apagado tu micrófono. Perdón. Sí, gracias, doctor. Ya estamos casi por terminar. Un par de preguntas más. Una disculpa si no podemos abarcar todas. Paciente que inicia con hemoglobina mayor a 9% en el momento de diagnóstico de hemoglobina glucosilada, si se debería utilizar insulina y si esto impacta la memoria metabólica. Bien. Aquí el punto es, una de las limitaciones que tenemos con este algoritmo es que ponemos el paciente que tiene diagnóstico reciente y paciente que tiene falla al tratamiento con metformina, ¿no? Entonces, habría que ver si ese paciente está debutando, está llegando por primera vez como paciente con diabetes y con una hemoglobina de 9, pues evidentemente yo daría una terapia combinada desde el inicio, por lo que comentábamos. Si está arriba de 8, me habla de la necesidad de una terapia combinada. Si tengo esta terapia combinada ya desde el inicio, a los 3 meses hago la evaluación de la hemoglobina glucosilada. Si ese paciente no alcanza metas de control, en ese momento tendré que intensificar el tratamiento. Y la intensificación estará determinada también por la hemoglobina glicada. Déjenme poner un ejemplo. Si ese paciente a los 3 meses llega con 7.3, probablemente yo pueda intensificar las estrategias nutricionales y podría considerar un tercer fármaco. Pero si el paciente llega a los 3 meses con 8.8, pues ningún otro fármaco, el tercer fármaco, difícilmente me va a bajar más del 1%. Y si está debutando con diabetes, probablemente la meta tenga que ser menos de 7. Necesito una estrategia que me baje más de 1.8 y probablemente es ahí donde yo utilizaría insulina. Por eso comentaba que es muy importante tratar de perfilar bien a los pacientes para poder iniciar. Los algoritmos son como una sugerencia y van a estar limitados en todo momento. Cualquier algoritmo que revisen, y les digo que me ha tocado participar en los de la sociedad, me ha tocado participar en estos del Seguro Social, también en los del ISSSTE. Al final del día, siempre van a tener algunas limitaciones y es de ahí donde sale el criterio y el juicio clínico de cada uno de nosotros. Gracias, doctor. Ya para terminar, una pregunta combo, 2 en una. ¿Qué fórmula recomienda para cálculo de tasa de filtración glomerular? Y si sitagliptina puede utilizarse en pacientes con daño hepático. Bien, les diría que la recomendación que hacemos desde la Sociedad de Endocrino es precisamente la de SECA-DEPI. Es la que se recomienda de manera universal para el paciente con diabetes. Entonces, esta fórmula, lo único que necesitamos es la edad, el sexo, la creatinina, y prácticamente con eso, decir que no es afroamericano, y con eso sacamos el cálculo de la tasa de filtración glomerular. La otra pregunta, que esto es algo bien importante, lo de la seguridad a nivel hepático, y esto
es un tema muy importante porque sitagliptina es el inhibidor de SGLT, el inhibidor de DPP4 que más artículos tiene o más evidencia tiene. Y en esa evidencia está precisamente los pacientes que tienen Child A, B, en un estudio en donde se ha demostrado esta seguridad. A diferencia de otros inhibidores de DPP4, como es precisamente la linagliptina, aunque la linagliptina tiene un reporte de casos, no me acuerdo si son alrededor de 30 y tantos, y son periodos muy cortos, sabemos que una de las limitaciones, si bien es cierto, no se metaboliza por vía renal, se metaboliza por vía hepática. Particularmente, yo prefiero utilizar sitagliptina porque tiene una vía de metabolismo a nivel renal y en este escenario no tendría contraindicación para utilizar sitagliptina. Muy bien, doctor. Solo puntualizar, en casos de Child C, de insuficiencia hepática, ningún inhibidor de DPP4 tiene gran evidencia. En casos A y B, como menciona, sitagliptina tiene la mayor evidencia. El resto tiene menor evidencia por menor tiempo de uso, pero no una indicación de no utilizarlos, excepto vildagliptina, que tiene un efecto levemente hepatotóxico y por esta razón, ante una lesión hepática ya de base, no es el idóneo, habiendo, como usted lo menciona, alternativas que no tienen o reportan este problema. Pues hemos llegado al final de la sesión de preguntas y respuestas de esta primera entrega del seminario Conexión en Diabetes. Agradecerle, doctor Garnica, nuevamente su participación, su gran disposición para esta sesión de preguntas y respuestas y esperemos en este esfuerzo continuo no ser la última vez de contar con su presencia en este tipo de foros. Muchísimas gracias, doctor Garnica. Muchísimas gracias a todos ustedes que desde su pantalla se conectaron, agradecerles su tiempo y gracias a la doctora Ana Cajigas que me permitió estar presente en esta reunión. A ustedes también. Gracias, doctor. En este sentido, simplemente mencionar que en la barra de navegación, en la parte superior derecha, tienen ustedes disponible una sección de materiales donde pueden descargar los algoritmos, repito, con la intención de tenerlos a mano, de estudiarlos. Esperamos en el transcurso de los siguientes sesiones del temario de este seminario Diabetes en Conexión, poder contestar las preguntas que surjan en ese momento y retomar algunas de las que quedaron pendientes aquí que por aspectos de tiempo ya no nos fue posible ahondar. Muchísimas gracias a todos ustedes. Nuevamente agradecer al Instituto Mexicano del Seguro Social, a la División de Innovación Educativa, a la doctora Ana Laura Cajigas, e invitarlos a continuar con las siguientes sesiones de este seminario. Recordarles que tiene un reconocimiento curricular para medicina familiar y es necesario participar en todas las sesiones para acceder a ese reconocimiento de valor curricular. Muchísimas gracias a nombre de MSD, la Dirección Médica, la Unidad de Vacunas y Diabetes. Muchas gracias por su presencia y los vemos muy pronto en la siguiente entrega de este programa de actualización en diabetes. Buenas noches, muchas gracias.
Gracias.